Bien, jóvenes, hoy vamos a darle continuidad a nuestra clase de física. Ya en la pasada les pedí que me investigaran los diferentes tipos de gráficas y que me investigaran qué es interpolación y extrapolación. Entonces, la clase de hoy corresponde precisamente el tema de interpolación y extrapolación. Tiene que ver con las gráficas, ¿sale? Las gráficas son muy útiles para representar alguna variación de algún evento. Es utilizado en diferentes campos, como el de medicina, economía, áreas científicas y otras más. ¿Para qué sirve? La gráfica nos da la posibilidad de ver el comportamiento de algún suceso. Con la gráfica podemos predecir o determinar otros valores dentro de lo que ya está establecido. ¿A qué me refiero con eso? Cuando decimos que podemos predecir, indica que son valores que están fuera de la gráfica, que no aparecen dentro de esos cálculos que ya hicieron, sino que están fuera. Pero, sin embargo, las podemos determinar. A eso nosotros le llamamos extrapolación, ¿sale? Y los valores que están dentro de lo que ya está calculado o establecido, a eso le vamos a llamar interpolación, ¿sale? Entonces, las gráficas en nuestra asignatura de física o en nuestra ciencia de física es de gran utilidad porque nos permite determinar cómo va haciendo un evento, cómo se va moviendo, hacia dónde se va moviendo, ¿sale? Esta gráfica ya les comenté que es de gran utilidad en diferentes campos. Por ejemplo, ahorita, como en el caso de la pandemia, todos los días vemos el informe que da la Secretaría de Salud, ¿sí? Cómo va el comportamiento de esta enfermedad COVID, cuántos se van muriendo, cuántos cuántos se están contagiando, ¿vale? Cómo va la mortandad de acuerdo a la situación que se va presentando. Entonces, hasta pueden predecir en qué punto o en qué momento se puede subir o bajar, dependiendo de cómo se va comportando. Claro, existe una fórmula matemática para que puedan, pero dentro de la gráfica, pues se puede determinar. Pues bien, vamos a empezar por un ejemplo. Dice, un automóvil viaja a una velocidad de 20 kilómetros por hora. ¿A qué se refiere? Se refiere, jóvenes, que por cada hora recorre 20 kilómetros. ¿Sale? En 2 horas ya son 40 kilómetros. En 3 horas ya son 60 kilómetros. Entonces, si se dan cuenta, cada vez que la hora aumenta, también aumenta la distancia recorrida, ¿no? Eso lo podemos llevar en una tabla antes de llevarlo a la gráfica, ¿vale? Por ejemplo, aquí ya había comentado que el automóvil está viajando a 20 kilómetros por hora. Aquí está, por cada hora 20, en 2 horas 40, en 3 horas 60, en 4 horas 80. Entonces, si se dan cuenta, el tiempo a la hora de aumentar
también la distancia aumenta. En matemáticas a eso lo conocemos como proporcionalidad directa. ¿Por qué directa? Porque conforme un valor aumenta, el otro también lo aumenta en la misma cantidad. Por ejemplo, la hora está aumentando de 1 en 1. De 1 a 2 hay una hora. De 2 a 3 hay una hora. De 3 a 4 hay una hora. Y aquí es la misma proporción. De 20 a 40 es 20. De 40 a 60 es 20. De 60 a 80 es 20. Por eso nos está diciendo que por cada hora recorre una distancia de 20 kilómetros. ¿Sale? Entonces, a eso se le llama proporcionalidad directa. Y la vamos a llevar a nuestra gráfica. Ya aquí la gráfica la tengo establecida. Esta gráfica, en esta parte, en la horizontal, voy a representar el tiempo, y la vertical vamos a utilizar como distancia. Aquí, jóvenes, quiero decirles que cuando hagan su gráfica, la distancia que existe en cada numeración tiene que ser la misma en la otra parte para que la figura salga exacta. ¿Sale? Es decir, si aquí estás tomando un cuadro, si tu cuaderno es de cuadro, si tú estás tomando un cuadro, aquí también vas a tomar un cuadro. ¿Sale? Por ejemplo, yo aquí puse 1, 2, 3, 4, 5 hasta 9, pero esa misma distancia más o menos equivale en esta parte. Entonces aquí ya le puse 20, 40, 60, 80. ¿Sale? Entonces, de acuerdo a nuestra tabla, lo vamos a representar en nuestra tabla. De acuerdo a nuestra tabla dice que cuando pasa una hora recorre 20, cuando pasa 2, 40, cuando pasa 3 horas, 60, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, cuando pasa una hora, ha avanzado 20. En 2 horas, 40. ¿Sale? En 3 horas, 60. En 4 horas, 80. ¿Sale? Y así sucesivamente. Entonces, estos valores son valores de acuerdo a los cálculos que nos están dando. ¿Vale? Y si se dan cuenta, la gráfica parte en forma inclinada la línea y va aumentando. Conforme aumenta el tiempo, también la distancia va aumentando. Esta gráfica nos puede ayudar a determinar qué tiempo, por ejemplo, qué tiempo recorre una distancia de 50 kilómetros. Pues me voy aquí a mi gráfica, voy a cambiar de color. Me voy aquí a mi gráfica y busco 50. No lo hay, pero más o menos sé exactamente a dónde está. Entonces, esta es lo que equivale a 50 kilómetros. Y me lo llevo hasta donde está la gráfica, hasta donde choca con el punto de la gráfica, empiezo a bajar. ¿Y qué encuentro? Encuentro que se encuentra entre 2 y 3, más o menos a la mitad, que sería 2.5. Entonces, ¿qué tiempo recorre en 50 kilómetros? Pues lleva 2.5 horas. ¿Sale? Fíjense, ¿cómo encontramos este valor? Este valor que encontramos no está dentro de esos valores, pero no estaba a vista. Sin embargo, nosotros encontramos. Bueno, pues ese valor que no estaba a vista y que está dentro de los valores ya establecidos, a eso se le conoce como interpolación.
¿sale? Se le conoce como interpolación, ¿sí? Porque está dentro de los valores que ya están establecidos. Está la de 20, está la de 40, 60, la de 80, pero no aparece la de 2.5 ni la 50. Sin embargo, con mucha facilidad la encontramos, ¿sale? Bien, de la misma manera podemos encontrar valores que están fuera. Si se dan cuenta, aquí ya no hay ningún valores establecidos, ¿sale? Entonces, si no hay valores establecidas y la vamos a encontrar, por ejemplo, por ejemplo, vamos a decir en un tiempo de 6 horas, ¿cuál sería la distancia ya recorrida? Pues muy fácil. Me voy, trazo mi línea hasta donde choca con la línea horizontal inclinada. Me dirijo hacia cortar con la otra y encuentro que me dice que cuando el tiempo es 6 horas, la distancia es de 120 kilómetros. ¿Se dan cuenta? Aquí ya no hay valores, sin embargo encontramos. Entonces, este valor que acabamos de encontrar, que no está dentro de los valores que ya están establecidos en la gráfica, a eso se le conoce como extrapolación. ¿Sale? Fíjense nada más. Entonces, cuando están dentro de los valores marcados, cualquier valor que nos pidan encontrar van a ser la interpolación, porque están dentro de los valores que ya están establecidos. Pero si está fuera de los valores que no están establecidos y la podemos determinar, entonces estamos haciendo una extrapolación. ¿Sale? Entonces, es de gran utilidad las gráficas en física porque podemos interpretar cómo va sucediendo un evento. ¿Sale? Bien. Entonces, esta gráfica es una gráfica de proporcionalidad directa. Esto lo están viendo o lo vieron en matemáticas cuando vieron proporcionalidad directa y proporcionalidad inversa. ¿Sale? Entonces, conforme aumenta el tiempo, también está aumentando la distancia. Entonces, si aumentan los dos a la misma cantidad, entonces estamos en una proporcionalidad directa. Y la gráfica nos muestra cómo va avanzando perdón, la inclinación del evento. ¿Sale? Bien, vamos a un segundo ejemplo. En un segundo ejemplo yo tomé lo que es la ley de Ohms. Es una ley que se utiliza en la electricidad, donde dice que la corriente que circula en un circuito, su voltaje es directamente proporcional. ¿Qué quiere decir? Cuando es directamente proporcional, indica que va aumentando, ¿vale? Y cuando nos dice que inversamente proporcional, indica que va bajando. Uno sube y el otro baja, ¿sale? Entonces, cuando dice que directamente proporcional, eso indica que los dos van en aumento, ¿sale? Y si nos dice inversa, uno sube y el otro va bajando, ¿sale? Bien, entonces esta ley nos dice que si a una resistencia de 10 ohms, resistencia es un elemento que sirve para disminuir el paso de la corriente. Entonces, aquí le estoy poniendo una resistencia de 100 ohms. Y si le aplicamos 100 volts, una resistencia de 10 ohms y le aplicamos 10 ohms, 10 volts,
vamos a obtener 10 amperes. Si le aplicamos 120, vamos a hacer 12 amperes. Si es 130, va a ser 13. Si es 140, va a ser 14. Y si es 150, va a ser 15. Entonces, conforme aumentamos voltaje, también la intensidad se aumenta. ¿Vale? Entonces, esto nos lo llamamos proporcionalidad directa o directamente proporcional. ¿Sale? Esta se llama proporcionalidad inversa o proporcionalidad inversa. ¿Vale? Bien. Entonces, aquí si aumentamos voltaje, aumentamos intensidad. Y aquí si aumentamos resistencia, bajamos intensidad. ¿Sale? Entonces, si le ponemos una resistencia de 10 ohms, vamos a tener una intensidad de 12 amperes. Si le aumentamos a 15, vamos a tener 8 amperes. Si le aumentamos a 20, aquí vamos a tener 6 amperes. Entonces, si te das cuenta, se van aumentando estos, se van aumentando, pero la intensidad se va reduciendo. ¿Vale? Bien, entonces los vamos a llevar los datos a esta gráfica. Aquí ya la tenemos. ¿Sí? Aquí lo tenemos. En la horizontal está la intensidad y la vertical está el voltaje. Entonces, cuando se le aplica 10 volts, tenemos 10 amperes. 100 volts, tenemos 10 amperes. Si aplicamos 120, vamos a tener 12 amperes. Si aplicamos 130, vamos a tener 13 amperes y así sucesivamente. ¿Sale? Y de igual manera, también podemos calcular dentro de los valores que ya están establecidos. ¿Sí? Que ya están establecidos. ¿Vale? Por ejemplo, si le aplico un voltaje de 50, pues me va a resultar 5 amperes. Entonces, este valor que yo estoy encontrando aquí en esta zona donde ya están los valores, a estos le llamamos interpolación. ¿Vale? Pero si yo quiero por ejemplo encontrar cuál es el amperaje cuando se le aplica un voltaje de 160, ¿vale? Y estamos viendo que nos resulta a 16, ¿vale? Aquí mi gráfica no coincide por lo que está un poquito curvo, pero la respuesta es 16, ¿vale? Bien, fíjense el comportamiento de esta gráfica conforme aumenta voltaje y aumenta también intensidad y la gráfica va aumentando, ¿no? Bien, ahora cuando el voltaje se mantiene constante y la resistencia aumenta, entonces la corriente disminuye. Es lo que nosotros tuvimos acá, ¿vale? Cuando le aplicamos 10, va a tener 12 amperes. Si le aumentamos 15, va a tener 8. Si le aumentamos 20, va a tener 6. Y si le aumentamos 25, va a tener 4.8. Aquí están los valores, ¿vale? Cuando es 10, va a 12. Cuando es 15, va a 8. Cuando es 6, va a 20. Y así sucesivamente. Y fíjense cómo está la curvatura. Esta curvatura indica que es inversamente proporcional. ¿Vale? Indica inversamente proporcional. ¿Vale? Y de igual manera podemos encontrar valores que están dentro de esta zona. ¿Vale? A eso le vamos a llamar interpolar. Y los que están aquí fuera de esta zona que no aparecen, ni aquí
ni aparecen en esta parte, entonces a esto le vamos a llamar zona de extrapolación. Bien, entonces, para concluir, cuando los dos aumentan en la misma proporción, se llama proporcionalidad directa. Pero cuando uno aumenta y el otro baja, se llama proporcionalidad inversa. ¿Sale, jóvenes? Bien, entonces, vamos a hacer la siguiente actividad. En la siguiente gráfica encuentre los valores. Se encuentran los valores si vamos a hablar acerca de presión. P es presión y T es temperatura. Es temperatura. ¿Vale? Bien, entonces, si tenemos el valor de presión, necesito saber cuánto es de temperatura. Y en la otra tengo temperatura y necesito saber cuánto es la de presión. Para que esto les funcione bien, ya les dije, jóvenes, la misma distancia va a tener todos, tanto en la línea horizontal como la línea vertical. Aquí yo hice que por cada 10 sube 50, por cada 20 son 100 y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces, quiero que me encuentren la presión cuando vale, que la temperatura, perdón, quiero que me encuentren la temperatura cuando la presión sale 125 y hay que buscar a dónde está esos 125 volts, que sería más o menos por acá. Y luego trazando nos da cuál es el valor de la temperatura. El otro ejercicio es, si nos dan la temperatura de 60 grados, ¿cuál sería la presión que va a soportar? Aquí está la temperatura de 60 grados, ¿vale? ¿Y cuál sería? ¿Oh? Bien. Jóvenes, esa es la parte importante de las gráficas, es saber utilizarlas. Existen muchos tipos de gráficas. Está la de pastel, está la de barra, está la de poligonal, ya lo mencionaron ustedes. Y lo que nos interesaba era saber cómo calcular la interpolar y la extrapolar. Pero ya se los expliqué, los que están adentro de los puntos establecidos, por ejemplo estos que ya están establecidos, todo esto se llaman zona de interpolación. Y los que están aquí fuera, que no están marcados y sí se pueden calcular, se le llama extrapolación. ¿Sale? Bien, jóvenes, hasta ahí. Espero que les sea de gran utilidad esto. Esta actividad la van a hacer en su cuaderno, de preferente si es con cuaderno cuadriculado va a salir mejor, y si no, de hecho, tiene que utilizar una regla, una escuadra para que le salga correctamente. ¿Sale? Ya les dije, la misma distancia que vayan a utilizar en la línea horizontal, la misma la van a utilizar en la vertical. No le hace que le estén dando el valor que corresponde. ¿Sale? Yo aquí lo llevé de 50 en 50. ¿Por qué? Porque por cada 10 hay 50. En 20 va a haber 100. Entonces facilita mucho. Bien. Hasta pronto, jóvenes. Hasta la próxima clase.